Amigos, hola a todos, bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Mi nombre es Omar. Muchas gracias por acompañarme, gracias por seguirnos, gracias por suscribirse cada semana al, al canal, gracias por hacer sus comentarios. De verdad que para mí es un placer estar con ustedes a través de las escrituras y poder saber de que nos siguen, de poder saber de que les gustan las clases. Como saben, el objetivo no solamente es brindar información en las clases, sino también poderles brindar algunas alternativas para que puedan enseñar. Sobre todo enseñar, aprender primero y obviamente que el objetivo es enseñar a los demás ese conocimiento aprendido, ese conocimiento que nos va nutriendo y sobre todo experiencias que uno va ganando, que uno va aprendiendo, poderla compartir con nuestras familias, con nuestras amistades, en la capilla también. De esa manera nos podemos fortalecer y todos podemos venir a Cristo, que ese es el objetivo. Muchas veces me han dicho, hermano, he escuchado, no tanto de mi clase, sino en diversas clases, he escuchado a una clase y me ha gustado, tal hermano, tal hermana ha dictado una bonita clase. ¡Qué bueno! Eso es muy bueno, que lo hayas escuchado, que los maestros vayan preparados, que juntos nos podamos nutrir, podamos fortalecer nuestras fe, nuestro testimonio. Ese es el objetivo. No estoy hablando de mi clase, estoy hablando en general. Si has escuchado a algún maestro, toma notas, mira cómo da sus clases, mira cómo enseña, cómo se prepara. De repente eso te puede ayudar a ti y puedas mejorar también, que ese es el objetivo. Así que a empezar, sigamos adelante. Estamos estudiando Doctrina y Convenios. Como saben, ya estamos del 3 de noviembre al 9 de noviembre. Hemos empezado el 11º mes del año, así se dice, 11º mes del año. Como saben, estamos estudiando lo que es Ven, sígueme, un manual de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, la cual nos da orden, la cual nos da una forma de cómo enseñar y ver todos los capítulos que podemos aprender de este libro. El día de hoy veremos las secciones o capítulos de la sección 125 al capítulo o a la sección 128. Estamos en la penúltima clase, me refiero a penúltima porque la última que va a ser la próxima semana, me refiero a la última en poder. La próxima semana está muy, demasiado muy espectacular. Todas las clases son buenas, todas las clases son hermosas, pero la próxima no te la pierdas porque toca de la sección 129 a la 132. Es muy potente, muy fuerte, una sección muy alta, se podría decir muy arriba y también muy abajo. Solamente te dejo en suspenso porque se habla de bastantes temas, un tema fuerte, un tema candente, se podría decir. La próxima semana lo veremos. Espero también que te guste. Y todas las clases son bonitas, ¿verdad? Todas las clases. Pero si no, yo lo digo la próxima semana, en la próxima clase. ¿Por qué? Porque es un tema que siempre están ahí diciendo, preguntando. Entonces, obviamente la misma gente crea la expectativa y lo hace interesante las lecciones. Es por eso. Entonces, todas las clases son bonitas, todas las clases son hermosas. No te lo pierdas la próxima semana, como siempre no te pierdes estas clases. Así que a empezar, vamos a ver lo que nos enseña esta semana. El título de la clase, tal como ven en la imagen pueden ver una pila bautismal y el título de la clase es Una voz de alegría para los vivos y los muertos. La frase Una voz de alegría para los vivos y los muertos es un pasaje de las Escrituras de la Iglesia de Jesucristo, de nuestra Iglesia, específicamente en Doctrina y Convenios, sección 128, en el versículo 19, que dice: Ahora que oímos en el Evangelio que hemos recibido, una voz de alegría, una voz de misericordia del cielo y una voz de verdad que brota de la tierra. Gozosas nuevas para los muertos, una voz de alegría para los vivos y los muertos, buenas nuevas de gran gozo. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas de cosas buenas, y que dicen a Sión: He aquí, tu Dios reina. Como el rocío del Carmelo descenderá sobre ellos el conocimiento de Dios. Versículo grande, fin del versículo. Así que es lo que menciona el versículo y en base a ello está el título de la clase, Una voz de alegría para los vivos y los muertos. Se refiere pues a las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo y la obra de salvación que beneficia tanto a los que viven, a nosotros, como a los que han muerto, incluyendo pues la práctica de bautismos por los muertos, ¿verdad? Todos tenemos en nuestros templos, en todos los templos casi, que yo sepa,
No conozco todos los templos, pero sí conozco algunos, entonces puedo ver y saber de que existe una pila bautismal cargada sobre 12 bueyes que representa tan igual como había en el Antiguo Testamento que representan pues a las 12 tribus de Israel. ¿Verdad? El bautismo de los muertos sobre los 12 bueyes tan igual como está en los diversos templos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahí podemos realizar los bautizos o bautismos por nuestros antepasados. Yo te invito, por cierto, antes de empezar la clase, te invito a que tengas algún día alguna experiencia. ¿Eh? Te invito. Sí, mi amigo, te invito para que nosotros, si tenemos la oportunidad de hacer todas las ordenanzas, te invito a que lo hagas. ¿Y por qué? Porque tú vas a entenderlo más. Una cosa es ir, dar su nombre, hey, quiero que se bauticen por sí, por estas personas. Y está muy bien, eso está perfecto, te aplaudo. Excelente. Pero te invito más para que tú ganes tu experiencia. Hey, yo me quiero bautizar por esta persona. ¿Verdad? De repente, pues un familiar o de repente una amiga. Si eres mujer, una amiga. O si eres varón, un amigo, un hermano. Yo me quiero bautizar. Sí, no, ojo, el bautismo por los muertos, hago la aclaración, lo que generalmente se hace en la iglesia es que los jóvenes puedan hacer los bautizos. Y está bien para que ganen experiencias, para que tengan la experiencia y saber de qué se realiza bautizos. Pero si tú, mi amigo, has conocido el Evangelio, o quizás has conocido el Evangelio tarde, o quizás no has tenido la oportunidad pues, de bautizarte por ellos, puedes llevar un nombre y decir, yo quiero que me bautice, ya seas varón o seas mujer. Ya sea tengas 20, 30, 40, 50, 80 años, bueno, obviamente estés fácil en tus facultades, que te puedas sumergir dentro del agua, que es breve, y puedas caminar también, y te sumergen, te puedes realizar el bautizo. Yo te invito a que lo hagas. Sí, puedes pedir amablemente, hay que pedir, por favor, yo misma quisiera que me bautice, entonces vas un día, también tienes que hacer todos los preparativos, ¿verdad? Pues no es cuestión de llegar y decir, hey, bueno, hoy día es miércoles, no hay nadie y yo quiero que me bauticen. Tampoco es así no funciona. ¿Por qué? Porque se necesita pues el bautizador, se necesitan los testigos, tiene que haber, hay preparación. De repente en el barrio van a decir, hey, los jóvenes van a bautizos, ahí yo voy. Yo voy ese día, llevo mi nombre y digo, quiero que a mí me bautice. Entonces un joven pues te bautizará, ¿verdad? Un joven que normalmente tienen experiencia. Yo he tenido la experiencia, por eso lo comento, de bautizar. Bauticé como a 100 personas. Bueno, no 100 personas, por 100 personas. Bauticé como 3 o 4 jovencitos. Tenía que bautizarlo 25 veces, ¿verdad? Son nombres. Es rápido el bautizo también. No es que es todo ceremonial como en nuestras capillas por los vivos. Es algo rápido nada más por los nombres y porque hay una fila de nombres que hay que hacerlo rápido, ¿verdad? Uno termina cansado, exhausto termina. Pero bueno, si a ti puedes ir, por ejemplo, tú eres una mujer casada, puedes ir con tu esposo te puede bautizar, tienes a un hijo, tu hijo te puede bautizar, un hermano, un amigo de la iglesia te puede bautizar, etcétera. Cualquiera te puede bautizar y simplemente puedes realizar por esa obra vicaria y puedes ganar la experiencia de decir, yo me bauticé también por un muerto. ¿Ok? Te invito, siempre hay que hacer las ordenanzas mientras se pueda, mientras se pueda. Esta semana veremos lo que son las secciones 125, 26, 27 y 128. Son 5 páginas para poder estudiar en la semana. Muy fácil, muy rápido. Esperando que lo puedas disfrutar, puedas aprender y puedas nutrir tu espíritu de tal manera que puedas aprender un poco más de la historia de la iglesia. Una vez más, ten en cuenta que la iglesia, o sea, nuestra iglesia, enseña su historia. Sí, mi amigo, la estudiamos la historia. ¿Te guste o no te guste? Eso lo vengo diciendo desde el comienzo de año. Nuestra iglesia es una de las iglesias que enseña su historia, su origen, cómo se organizó, cómo se restauró, cómo empezó, todos los avatares, los idas y venidas que tuvieron los pioneros y cómo se llegó hasta estas alturas. Es una de las pocas iglesias que enseña eso, por no decir la única. Pregunta a todos cómo es el origen y nadie te va a saber. Por ejemplo, no sin ir muy lejos, pregunta a los católicos cuál es el origen. No te lo van a saber, no te lo van a decir, ni saben ni siquiera la secuencia de los papas, en quienes creen, en quienes son su autoridad. Es complicado. Entonces, estudiar la historia, y menos va a ser de las otras congregaciones. Estudiar la historia de la iglesia es difícil, no es fácil, pero nuestra iglesia lo enseña y obviamente hemos tratado todo un año viniendo estudiando la historia de la iglesia, conociendo la verdad, aprendiendo la verdad, conociendo y basando nuestra fe y nuestro testimonio. Así que
Una vez más, te invito, ya faltan pocos capítulos o secciones para poder terminar en el año. Ya nos faltan 2 meses, prácticamente es nada, así que te invito a que te puedas regularizar y te pongas al día si es que estás un poquito atrasado y si no, pues continúa con tu fe y con tu lectura de las escrituras y de esa manera poder terminar el año y decir, he leído todo lo que es doctrina y convenios. He leído y le he escudriñado. Muy bien, antes de empezar la clase, agradecer a todos los que se suscriben, siempre leo sus comentarios, muchas gracias, diferentes lugares de Estados Unidos, diferentes lugares de Sudamérica, de Italia, de España, de Australia también, muchas gracias por ello, por la gente de Bolivia, de Colombia, de Perú, del sur, de Chile, de Argentina y Uruguay también, de acá de Estados Unidos, de California, la gente de México, hay gente que me escribe de Cancún, con bonitos lugares, diferentes estados de México, gracias por ello, aquí la gente de Kansas, la gente de California, ya lo dije, de Florida también, muchas gracias por ello, y la gente de Houston Sur, ¿no? Que viene a ser casi Texas Sur, la gente del Paso que nos siguen también. Gracias por ello. No se olviden también que tengo un canal que es en TikTok, que ya lo he mencionado, El Poder de la Enseñanza. Pueden visitarlo, pueden gustarles, hay mensajes. Cada vez lo veo que se suscriben. Me dice, hermano María, me suscribí. Muchas bien, gracias por ello. De esa manera ustedes van a realizar o recibir pues los mensajes diarios que se comentan. Algunos pasajes están agradables. A mí me gusta y creo que mal gusto no tengo. Así que espero que les guste. Pueden comentar también ahí, pueden visitarnos y de esa manera, ya que revisan TikTok, porque a veces se cansan de las clases en YouTube, pues hay unas pequeñísimas frases, mensajes que les pueden ayudar en sus vidas. ¿Ok? Empecemos la clase. El día de hoy vamos a sumergirnos en 4 secciones breves, pero muy poderosas de Doctrina y Convenios, la sección 125 a la 128. Y daremos el marco histórico. Estamos en Nauvoo, ya una vez más, estamos en Nauvoo, en el estado de Illinois. Así se llama el estado de Estados Unidos, el estado de Illinois, en Nauvoo. Estamos en los años 1841 al 1842. Aquí encontramos revelaciones que nos hablan de cómo organizar la iglesia, cómo equilibrar la familia y el servicio, y sobre todo la doctrina sublime de los bautismos por los muertos. Los santos están construyendo la ciudad de Nauvoo, están construyendo el templo y están organizando la iglesia. Obviamente es una iglesia nueva, 1841. La iglesia se restauró ¿cuándo? 6 de abril de 1830. No se te olvide, mi amigo, no se te olvide. Entonces, ya estamos en el año 41, quiere decir que han pasado 11 años. Obviamente que es una iglesia nueva. Así que acompáñenme porque en estas secciones parecen cortas, juntas, pero juntas forman un mosaico impresionante del plan de Dios. La sección 124, que vimos la semana pasada, se dio de enero en enero. Y la sección 125, que veremos el día de hoy, se da en marzo de 1841. Es decir, han pasado 3 meses desde la última sección. El profeta José Smith se dedicó a la edificación de Nauvoo, como ustedes ya lo saben y ya lo he mencionado. Durante ese intervalo, John Bennett fue elegido alcalde y José y Hiram fueron elegidos miembros del Consejo Municipal. Siempre se llega a una ciudad, pues hay que ser gobernados. Tenemos que aprender que parte de la política, nosotros tenemos que ser parte de ello. La política es la que rige la parte, obviamente, social, la parte todo civil de la vida. Entonces, como ya lo mencioné, John Bennett fue elegido alcalde y también pues José Smith, Hiram Smith, los hermanos Smith, elegidos miembros del Consejo Municipal. También crearon la Legión de Nauvoo, que era la parte militar en Nauvoo, que fue organizada y reconocida por el estado de Illinois. Una legión quiere decir un grupo de militares. O sea, el mismo pueblo civil se alistó para ser militar, para defenderse, porque ya era la segunda, tercera vez que eran atacados. Entonces, ya querían tener como unos vigilantes, una parte que defenderse para que, hey, vienen, aquí te agarramos, ya no nos dejamos, ¿verdad? O sea, también es bueno ser santo, pero también ya nos han sacado de varios lugares y no vamos a estar así siempre, ¿verdad? Entonces ellos forman su legión, la Legión de Nauvoo, que fue organizada y reconocida por el estado de Illinois, con John Bennett como mayor general y José Smith o Joseph Smith como teniente general. Y porque ustedes van a ver en algunas imágenes que se le ve a José Smith como militar, como un general. Sí, pues es porque se organizó la Legión de Nauvoo. Es la Legión, ¿y qué es eso? Una vez más, es el nombre de una milicia creada por José Smith
para defender pues la ciudad de Nauvoo de Illinois. Para abril de 1841, estoy hablando un poco de historia, más de 600 hombres ya se habían alistado en la legión. No era cualquiera, era un pequeño ejército, pequeño ejército, que pues 600 personas era bastante. A finales de 1841 la cifra subió a unos 1500. Ya no eran poco, era bastante. Brigham Young tiene una legión mucho más grande. Tenían sí sus militares, su gente militar de la cual se defendían tanto cuando se fueron en el éxodo a Utah y tanto en Utah, porque decían, pues vienen los indios, porque cuando llegan a Utah, Utah viene a ser un estado casi mexicano, entonces obviamente como que habían guerras, estaban los indios nativos, estaban los mexicanos, estaban los americanos y todos quieren pues a pelear de frente. No hay la ley, ¿no? La ley del viejo oeste, como se llama. Entonces obviamente Brigham Young tenía un ejército un poquito más grande. Pero desde ahora existe la Legión de Nauvoo. Ahora, a finales de 1841 la cifra, como les dije, subió a 1500 y en su apogeo la milicia contaba, según estimaciones, con al menos 2500 efectivos. Bastantes, ¿verdad? Bastantes. En comparación con los aproximadamente, para que tengas una idea, 8500 que tenía todo el ejército de Estados Unidos. Imagínate, los mormones tenían 2500 y el ejército de todo Estados Unidos en esa época llegaban a 8500. ¿La diferencia cuál era? La diferencia es que esos 8500 estaban pues mañana, tarde, día y noche mantenidos por el gobierno de Estados Unidos, eran unos militares. La diferencia de los 2500 mormones, vamos a llamarlo brevemente, eran que la milicia de la Legión de Nauvoo eran civiles, obviamente aprendían las partes de cómo usar un arma, cómo formar, cómo hacer, cómo defenderse, y luego tenías que ir a trabajar a tu vida social, a tu vida laboral normal. Entonces en emergencia ya vengan todos y venían, pues, ¿no? Esa es la diferencia, totalmente, pues el otro era un militar casi completo, el otro era incipiente, era nuevo, era novato. ¿Okay? Es decir, los santos tenían como un ejército, muchos están en contra y viene la pregunta después de todo lo que han pasado, que han sido sacados de Kirtland, de Missouri, ¿no es justo que se defienda? Sí, ¿verdad? Es justo, ya yo creo, ¿verdad? Han pasado muchas penurias, muchas dificultades. Así que por eso se organizan de esa manera. Entre los años 1838 y 39 ocurre el éxodo de Missouri a Nauvoo, como ya lo he mencionado. Tras la violencia en Missouri, los santos cruzan el Mississippi helado y encuentran refugio ¿dónde? En Illinois, en Nauvoo, donde la población crece por la llegada de miles de refugiados. M. Smith, como ya lo he mencionado también, cruza el río con sus hijos y porta bajo la falda los manuscritos de la traducción de la Biblia, mientras José estaba preso en la cárcel de Liberty. Se alojan con Sarah Cleveland, quien luego será consejera de M. Smith en la Sociedad de Socorro, que luego voy a hablar. En Nauvoo también hay menos revelaciones, hay que entender eso, no hay muchas revelaciones en Nauvoo la Hermosa, pero lo que sí hay son más sermones. Sí, el profeta hablaba más y recibía menos revelación. Bueno, se ha recibido menos revelación. En Nauvoo, José recibe menos secciones canónicas y predica más a la gente. Varias enseñanzas llegan por cartas, como Doctrina Convenio, sección 127 y la 128. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar un poquito más. Ahora sí nos vamos al mapa para verlo. Ahí está. Ahí está el mapa de Nauvoo. Ustedes lo que ven en marquito ahí, tipo rosadito, es Nauvoo. Para entender un poco más, vemos en la parte sombrada Nauvoo, vemos al río Mississippi, la parte celeste, y la flecha que indica es Monrose. Ahí está Monrose. Es al frente de Nauvoo, cruzando el río, y pertenece a Iowa. Al frente del río queda el estado de Iowa. Es otro estado. En estos dos lugares acamparon los santos. Una parte vivía en Nauvoo y la otra en Monrose. Obvio que la mayoría vivía en Nauvoo. Hubo muchos santos, tanto así que se establecieron una estaca al frente de Nauvoo también. Al frente hubo un grupo bastante grande y se estableció una estaca. La estaca Zarahemla, así se ponían los nombres. Así fue cuando llegaron, pero poco a poco se fueron trasladando a Nauvoo porque era el centro de su comunidad. Y a todos, pues a todos nos gusta estar en el centro, ¿verdad? Y no nos gusta estar apartados por diferentes cosas, ¿verdad? Hey, la reunión ¿dónde es? En la estaca, pues uno va a la estaca. Entonces, para estar evitando eso, hey, mejor me vivo más cerca, ya no me estoy
yendo cada rato, ¿verdad? A todos nos gusta estar en la parte central. Por lo tanto, toda esa gente de Melrose con el tiempo se fue yendo a Naboo. Es por eso que la sección 125 es conocida como la voluntad de Dios para los santos de Iowa, los del frente. Los santos ya habían llegado a Naboo, pero seguían preguntándose, ¿tenemos que concentrarnos todos en un solo lugar? Ya hemos pasado la experiencia cuando estamos concentrados todos, había tenido un problema. ¿Qué pasa? Llegan todos, los atacan y obviamente todos se pierden. Entonces ellos como querían estar más diseminados, es decir, un grupo en Naboo y otro grupo en Melrose. Si los botan de Naboo, se quedan con Melrose. No era mala la idea. No era mala la idea. ¿Podemos extendernos al otro lado del río Mississippi en Iowa? Era la pregunta. Entonces la respuesta del Señor fue clara. Sí pueden. Sí pueden edificar ahí también. Incluso les da nombres, Zarahemla y Nashville. Y aquí viene la enseñanza clave. Más importante que el lugar donde vives es la forma en que vives. Esto no debemos olvidar y te lo repito. Más importante que el lugar donde vives es la forma en que vives. Sí, mi amigo, es muy importante la forma como vives, mucho más donde vives. El Señor les dice, si se esfuerzan por ser santos de verdad, en guardar mis mandamientos, yo los reconozco como mi pueblo. Estén en Illinois, en Iowa o donde sea. No importa tanto dónde, sino cómo vivas. Para nosotros, el día de hoy, esto significa que podemos vivir el Evangelio en cualquier parte del mundo. Lo que realmente importa es ser discípulos de Cristo, no la geografía, mi amigo. Sion no es solo un lugar, es un modo de vida. Sion es un pueblo que guarda convenios. Por cierto, aparte de los que llegaban de Missouri y de Kirtland, también venían muchos de las islas británicas, los nuevos conversos. Más o menos 400 santos llegaron de esas islas británicas. Era bastante, imagínate que lleguen 400, es bastante. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? Para ello nos hacemos una pregunta. ¿Cuándo te has sentido refugiado por la bondad de desconocidos? ¿Alguna vez? Así se sintieron los santos y de ese espíritu nace el periodo de Naboo y en Iowa. ¿Ok? Entramos a la sección 126. Pasamos ahora a un mensaje muy personal para Brigham Young. Ojo, no te olvides, Brigham Young aquí se hace conocido en la sección 126, ya es conocido, pero en la sección 126 es mucho más porque es una sección casi dirigida para él y hay que entender que después del profeta José Smith, ya lo he mencionado, el presidente de la iglesia viene a ser Brigham Young. Esto es un mensaje muy personal para él. Él había pasado años de misión, cruzando mares, predicando en Inglaterra, sosteniendo la obra, incluso cuando otros líderes se apartaban. Pero en esta revelación el Señor le dice algo inesperado. Ya no es requerido que dejes a tu familia como en el pasado. De ahora en adelante, cuida de ellos. Wow, poderoso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en las otras secciones hemos visto que Brigham Young se iba. Sí, se ha ido varias misiones y en muchos casos sí dejaba prácticamente a su familia a la deriva. Algo muy difícil, ¿verdad? Muy difícil en estos tiempos. No conozco a alguien que lo haga, que deje nomás así a su familia. Sería, hey, no seas loco, no seas tonto, no se puede dejar así, hay que dejarlo pues bien guardada, bien protegida. Brigham Young fue un hombre de mucha fe. No te olvides que más adelante él es el profeta de la iglesia, él es el que hace el éxodo y él es el conocido el león. Así se le puso el apelativo, ¿verdad? Y el león era porque rugía, ¿verdad? Era estricto, muy estricto. Entonces, él recibe en esta revelación que ya deje de predicar y ahora se dedique a cuidar de ellos. ¡Qué poderoso! Brigham ya había probado su lealtad, ahora Dios le pedía que encontrara el equilibrio entre la obra de la iglesia y su hogar. ¿Qué aprendemos de eso? Hay tiempos de salir a servir y también hay tiempos de quedarse para fortalecer la familia. Ningún sacrificio reemplaza nuestra responsabilidad eterna en el hogar. La clave es escuchar al Señor para saber cuándo es momento de una cosa y cuándo de la otra. ¿El joven debe ir a la misión? Por supuesto, es su deber de servir al Señor. Es el momento oportuno, no cuando está casado. No cuando ya tiene hijos, no, mi amigo, es cuando es joven.
3 meses después de la muerte de su primera esposa, Brigham Young dejó a sus hijas pequeñas con Willard Kimball y se fue a Canadá con su hermano a predicar. Imagínate, ¿lo harías? ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿verdad? Ahora, la prédica de Brigham Young fue gigante, es decir, fue obediente cuando se le dijo que salga a predicar. Un hombre con familia dejando a la familia y cumpliendo lo que se le dijo. Imagínense, esa era la fe de Brigham Young. Brigham Young, al salir a predicar a Inglaterra, dejó a su familia enferma en manos de la iglesia. Enferma. Él solo podía consolarse con la fe en que el Señor velaría por ellos. Sí, sin seguro, sin hospital, no, lo dejó así. Así era un hombre y dijo, yo tengo fe. Como le escribió a su esposa desde Inglaterra. Brigham Young le dijo, el Señor dijo por boca del hermano José que mi familia recibiría lo necesario y lo creí, dijo Brigham Young. Fin del comentario. Verdaderamente estos hermanos pues dejaron a sus familias en manos de Dios. Brigham era un hombre de fe. Muchos no lo hubiésemos hecho. Muchos queremos tener todas las condiciones necesarias todavía y recién poder ir a predicar. ¿Te imaginas estar parado al lado de Brigham Young y que te escuche tus excusas cuando debes predicar? ¿Mm? ¿Te imaginas eso? ¿Qué te diría Brigham Young? Bueno, ¿qué te diría? Ay, 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 diría, ¿verdad? Brigham cumplió su misión y en Inglaterra trabajó mucho en la obra, ayudó en la publicación del Libro de Mormón en Inglaterra y el himnario, porque los santos en Inglaterra lo pedían, ya que no había libros. Brigham tuvo que encargarse para que su publicación se pueda dar. Organizó el sacerdocio para que pueda seguir funcionando y avanzando. Él relató cómo había puesto a prueba sus sentimientos cuando la compañía de inmigrantes partió de Liverpool hacia América, preguntándose si estaba listo para unirse a ellos. No soportaba la idea de ir, dijo, con el trabajo inconcluso. O sea, que él estaba trabajando y ya se venía la caravana de santos de Inglaterra hacia América. Y Brigham también podía venirse ahí, pero él dijo eso, ¿verdad? No soporto eso, que está todavía mi trabajo inconcluso. Pero cuando llegue el momento y el Señor diga, vámonos a casa, mi corazón saltará de alegría, dijo Brigham Young. Brigham también hizo muchísimo en Inglaterra, trabajó muy duro. Poco después del regreso del presidente Young a Naboo, José Smith lo visitó en su casa. No solo le extendió un cálido saludo personal, sino que también le transmitió la palabra del Señor. Ojo, hago mención, José Smith apreciaba mucho a Brigham Young, pero Brigham Young apreciaba muchísimo más a José Smith. Querido y hermano Brigham Young, de cierto, así te dice el Señor, y se da la sección 126, conocida como Brigham Young, bien amado del Señor. Gran profeta, segundo profeta de la iglesia, el cual tiene Utah lo debe pues a Brigham Young, ¿verdad? Todo utano, porque así se le dice a los de Utah, que viven, los originarios de Utah y los residentes de Utah, pues algún día deberían inclinarse ante Brigham Young por haber tenido esa ciudad, esa visión que tuvo, ¿eh? De verdad, gran. Todos los que han estudiado en Brigham Young también University, que viene a ser la Universidad de Brigham Young, obviamente también pues le rendirán tributo a Brigham Young, ¿verdad? O sea, hay muchos, muchísima gente tiene ahí de gratitud hacia Brigham Young. La sección 126 es cortísima, tiene 2 versículos. Mi siervo Brigham, ya no es necesario que dejes a tu familia como en tiempos pasados, porque tu ofrenda me es aceptable. He visto tu labor y tu esfuerzo en los viajes por mi nombre. Tras el éxito de su misión en Inglaterra, ocuparon su lugar a la diestra del profeta en todos los asuntos importantes, una posición que los preparó para dar un paso al frente y dirigir la iglesia cuando el profeta pues falleciera. Fue preparando, ¿verdad? Fue preparando a su gente. Todos, si te has dado cuenta, todos los líderes de la iglesia pues han ido a predicar, ¿eh? Y la predica no ha sido fácil, muy difícil, muy difícil. O sea que a veces creemos que, pues profeta, ¿no? Se la llevó fácil. Fácil. Ay, ay, ay. Como alguien me pone ahí que le da risa cuando yo digo, permíteme reírme, ¿verdad? No, mi amigo, ha sido muy difícil, muy difícil. ¿Quieres ser profeta? Pues gánatelo. ¿Y cómo? Deja a tu familia que sufra y verlos y anda, predica y trabaja. Y ojo, no hay sueldo.
O sea, te ibas con lo que tenías y allá tenías que vértelas, quién te da de comer, tienes que predicar bien el evangelio para que la familia se bautice y luego la familia te pueda acoger y luego la familia te pueda mantener. Imagínate, es complicado, muy complicado. Es verdad que cuando tú eh, comento esto porque cuando uno predica el evangelio y le encuentra el ritmo al comienzo, de repente, depende cómo entres en la misión, te comento algo breve, tú le encuentras ya el gusto, porque tienes que encontrarle el gusto de predicar, el gusto, y te sabes mover, es decir, sabes enseñar, porque es todo un aprendizaje, tiene unas formas, entonces ya luego fluye. Entonces tú llegas a familias, hablas con la autoridad, hablas con el poder y la familia cree, la familia acepta el evangelio y de esa manera te quieren. Y cuando te quieren, pues cuando eso todos lo han podido pasar de repente, se encariñan con el misionero, quieren a sus misioneros, o el misionero que lo bautizó, lo quieren y le dan comida. Todo misionero engorda. A mí me pasó, yo entré delgado también salí un poquito gordito, ¿verdad? Porque todas las familias uno iba a visitar, él era el hijito, vengan, coman, gratis. Uno comer a comer, pues si uno en plena juventud come nomás, ¿verdad? Entonces, eso sí se puede lograr. Cuando uno predica el evangelio, y llegas al corazón de la gente en gratitud te ve y te dice dónde vives, no, no tengo dónde vivir, pues te puedes quedar aquí. Ahora, obviamente, ¿verdad? Todo es por mientras, por un tiempo, y te pueden dar comida, te pueden acoger, porque sabes que el misionero pues es el que predica el evangelio, ¿verdad? Entonces uno en gratitud le da de comer. Eso sí, así vivía Brigham Young. Se fue a Inglaterra, bueno, lo bueno es que el mismo idioma, entonces le daban cobija pues en casas y le dieron comida y ojo que luego él tuvo que ingeniárselas para que se pueda implementar la impresión del libro de Mormón y del himnario. ¿Por qué? Porque los santos no tenían escrituras. Entonces, hey, ¿cómo hacerlo? Hay que imprimir y para eso hay que pagar. Entonces él también trabajaba, se esforzaba. Un trabajo grande, grandísimo. Así que, una vez más, si tienes un hijo ahí en tu casita, tu bebé, tu dulzura y no se quiere ir a la misión, a estas alturas, ¿qué te puedo decir? Ya que no vaya, mejor que se quede, porque si no está listo para predicar y pasar todas estas penurias, mejor que se quede en casa, mi amigo, mi amiga, si no estás dispuesto a que se sacrifique. Pero si tú quieres que gane un testimonio, tienes que hacer lo que se sacrifique el joven y decirle, ya hijito, levántate temprano, papá, y te me vas a predicar el evangelio, ¿verdad? Te vas con los misioneros primero y vas haciendo tus papeles para que puedas ir a predicar. Y te vas a predicar el evangelio, sí, conforme quieres que tener tu ropa, todos tus trajes, pues gánatelo, empieza a trabajar y te los compras. Y aparte junta dinero porque para eso vas a pagar tu misión. Y encima, cuando estés en la misión, no le digas, pero no te voy a escribir por 6 meses para que sufras, no te voy a mandar nada. Entonces de esa manera vas a empezar a querer a la familia y vas a empezar a tener fe, ¿verdad? Entonces, de esa manera fortalecemos a nuestros jóvenes, porque vienen unos jóvenes a veces, digo, vienen a la misión porque hay de todo y a veces yo creo que nos falta más preparación. Miren a Brigham Young, miren a él, ¿no? Un hombre se convirtió en profeta. No le quedaba más, pues no al Señor. Ver su esfuerzo, haber dejado a su familia, sus hijos, haber perdido a su esposa. Dígame si no era difícil. ¿Mm? Dificilísimo. La sección 126 empieza con el versículo 1. Quizás este sea el único registro que tenemos de que el Señor haya instruido a alguien a abstenerse de realizar tanta obra misional. ¿Por qué? Porque Brigham Young fue a Canadá, fue en Inglaterra, fue en Missouri. El Señor dice, ya no te es requerido separarte de tu familia. Fue suficiente, Brigham. El Señor había aceptado su ofrenda, nunca más tuvo que abandonar su tierra natal. Vemos entonces en esta sección que se dio un mandamiento al apóstol Brigham Young de descansar de sus extensos viajes misionales y concentrarse en su familia y en la obra en Nabú. Esto muestra pues un equilibrio entre el deber familiar y el deber espiritual. Ahora también aprendemos que el servicio en la iglesia nunca debe desplazar el deber hacia la familia. Nos hacemos la pregunta, ¿qué equilibrio debemos mantener entre el servicio en la iglesia y la familia? El servicio más sagrado muchas veces está dentro de casa. El servicio al Señor no compite con la familia, sino la incluye. A Brigham Young se le reconoce su labor y fatiga y se le manda a cuidar de su familia. Detrás hay una historia decisiva. Mary Angel Young
así se llama Mary Ann Angel Chan, su esposa, sostiene el hogar casi sola. Cría hijos, cruza el río por víveres, construye una cabaña en Naboo, sola, mientras Brigham cumple misiones. La historia honra sacrificios de ambos. En el versículo 2 dice, he visto tu obra y tu afán. Es decir, el Señor está conforme con su obra. ¿Tú te imaginas una mujer construyendo una cabaña, construyendo su casa, yendo, cruzando el río? Ese río es inmenso, es grande. Cruzando por víveres, tratando de mantener a sus hijos, criar a sus hijos. Ah, sí, pues va al mercado, al supermercado. No, mi amigo, en ese tiempo no hay nada. Tienes que ser agricultor. Imagínate, mientras tu esposo está predicando el Evangelio. ¿Mm? A ver, para todos aquellos, pues, que a veces no valoramos y entendemos. Esta es la historia de la iglesia. Esta es la historia. Sí, por eso hay que valorar la historia de la iglesia y a nuestros pioneros. Esos son los que hicieron la iglesia, nuestra iglesia. La que tú vas y cómodamente cada domingo te sientas en su banquita con aire acondicionado, con su ventilador. De repente no tienes aire acondicionado, te sientas en una banquita agradable y escuchas clases, escuchas mensajes. Es más, tienen actividades, vas y comes. Sí, pues eso lo hicieron los pioneros. Por eso tenemos esta iglesia. Hay que rendir gratitud. Brigham Young dijo, llegué a esta casa, a esta iglesia en la primavera de 1832. Antes de bautizarme, fui en misión a Canadá por mi cuenta y desde entonces hasta el día de nuestro dolor y aflicción en el martirio de José y Hyrum Smith, no pasé ningún verano sin viajar y predicar. Lo único que recibí de la iglesia durante más de 12 años y el único medio que me brindó el profeta, que ahora recuerdo, fue en 1842, cuando el hermano José me envió la mitad de un cerdito que los hermanos le habían traído. No se lo pedí, él me lo regaló. Al llegar a Inglaterra nos propusimos fundar un periódico, pero no teníamos ni un céntimo. Tenía lo suficiente para comprarme un sombrero y pagarme el pasaje a Preston, pues desde que salí de casa llevaba una gorra vieja que mi esposa me hizo con unos pantalones viejos, pero la mayoría carecíamos por completo de recursos para comprar siquiera lo necesario. Fin de la cita. ¿Te imaginas? Así llegó Brigham Young a Inglaterra. Ahora Brigham estaría cerca de su familia y cerca del profeta. Había que ser capacitado, sería el futuro profeta y presidente de la iglesia. El profeta José Smith fue la inspiración principal de la vida de Brigham Young. No había dolor demasiado intenso ni inconveniente demasiado grande que le impidiera estar donde estaba José y aprender de él. Hablando de los momentos que pasó en presencia del profeta, Brigham Young contó y dijo, en los días del profeta José Smith, esos momentos fueron para mí más valiosos que toda la riqueza del mundo. No importaba el grado de mi pobreza. Si yo tenía que pedir prestado para alimentar a mi esposa e hijos, nunca dejé pasar de largo oportunidad alguna para aprender lo que el profeta tenía que enseñarme. Fin de la cita. El Señor va capacitando a su futuro líder. Así termina esta sección muy corta y el testimonio de un gran profeta, Brigham Young. Es difícil juzgar a la gente cuando no conoces la historia. Si no conoces, es fácil juzgarlo. Conoce un poquito de la historia y obviamente que uno ya se toma más tiempo de poder juzgarlo. Así era Brigham Young. Un gran hombre, un gran hombre. Obviamente fue capacitado. ¿Sabía el profeta José Smith que él sería el profeta siguiente? Por supuesto. Y lo estaba capacitando y bien, y lo capacitó fuerte y duro. Fuerte y duro. ¿Por qué? Porque él es el que tiene que poner luego el pecho, la cara, y ser el líder de todos unos santos en el éxodo a Utah. Entramos a la sección 127. Había pasado más de un año. Estamos ya en septiembre de 1842. Durante este tiempo se organiza la Sociedad de Socorro el 17 de marzo. Durante este tiempo, el 17 de marzo de 1842, toda mujer debe saber que su aniversario es el 17 de marzo de la Sociedad de Socorro, y para ello voy a hablar al final de la clase de esto. Al final, hablo más de la Sociedad de Socorro. José estaba escondido en estos tiempos, viendo la sección. Para ello, ¿por qué?
porque lo acusaban falsamente del atentado contra Lilburn Boggs. ¿Y quién era el señor Boggs? Era el ex gobernador de Missouri. Desde ese escondite, cuando José Smith estaba escondido, escribió una carta que hoy tenemos como revelación. ¿Ok? ¿Y saben qué dice? Algo que me conmueve. Las aguas profundas son lo que estoy acostumbrado a nadar, dice José Smith. Cada ola de adversidad me acerca más a la deidad. ¡Qué perspectiva! José había sufrido desde niño, pero veía cada prueba como una oportunidad de acercarse a Dios. En esta carta, que vamos a ver la sección 127, también da instrucciones prácticas. Los bautismos por los muertos deben registrarse ya cuidadosamente con testigos y escribas. ¿Y por qué? Porque lo que se registra en la tierra también se registra en el cielo. Dios es un Dios de orden. Imaginen el consuelo de los santos, aunque su profeta estaba escondido, su fe brillaba más fuerte que nunca. Ahora, mientras José estaba escondido y los santos sufrían, Dios revelaba verdades eternas. Un día que estaba leyendo en su casa el diario, te cuento la historia, por qué se da esta sección y por qué José Smith está escondido. Un día que estaba leyendo en su casa el diario del señor Lilburn Boggs, así se llamaba, en español es Lilburn Boggs, así se pronuncia en español. Este hombre está leyendo su diario, un periódico, en su casa, y le dispararon por la ventana. Fue grave el impacto que sufrió el ex gobernador de Missouri, por lo que el profeta fue acusado por ese atentado. El señor Boggs, quien fue disparado, fue quien emitió la orden de exterminio en contra de los santos de Missouri. Entonces, ¿quién era el posible atacante del ex gobernador? Nada menos que José Smith. Ante ello, el profeta, sabiendo que no encontraría justicia, permaneció escondido hasta que se aclare. Pues no, ya otra vez me va a meter preso. No. Aquí, y encima que no hay justicia. No, señor, me escondo. Ya otra vez ya no creo en ustedes. Mientras José permanecía escondido, dio esta revelación conocida como el templo en Abú y el bautismo por los muertos. José introduce un principio nuevo, que debe haber un registro oficial de cada bautismo por los muertos, con testigos. Lo que se registra en la tierra se registra en el cielo. En el versículo 1 dice que el Señor le ha revelado que sus enemigos lo persiguen. O sea, sabía José Smith. El versículo 2 vale la pena leerlo porque es profundo y dice: en cuanto a los peligros por los que se me requiere pasar, me parecen cosa pequeña, ya que la envidia y la ira del hombre han sido mi suerte común en todos los días de mi vida, y la razón me es un misterio, a no ser que desde antes de fundarse el mundo yo fuera ordenado para algún fin bueno o malo, como queréis llamarlo. Juzgad por vosotros mismos. Dios conoce todas estas cosas, si son buenas o malas. No obstante, suelo nadar en aguas profundas. Todo esto ha llegado a ser lo más natural para mí, y como Pablo, siento deseos de gloriarme en la tribulación, porque hasta hoy el Dios de mis padres me ha librado de todo ello, y de aquí en adelante me librará, pues he aquí triunfaré de todos mis enemigos, porque el Señor Dios lo ha dicho. Fin del versículo. Es difícil determinar con certeza cuántas veces arrestaron a José o le presentaron demandas. Su vida era puras denuncias, puros arrestos y puras demandas. Brigham Young informó que José fue objeto de 46 demandas. Algunas de estas fueron simplemente acoso, equivalentes a acusarlo de perturbar el orden público. En varias ocasiones, cristianos profesantes lo apuntaron con armas de fuego y lo amenazaron de muerte. En una ocasión lo golpearon, lo embrearon, le pusieron brea, se llama embrear, y lo emplumaron, dejándolo inconsciente. Enfrentó años de injusto acoso legal, lo que convirtió su propio hogar en un lugar inseguro. O sea, M. Smith estaba loca ya. Estaba José Smith, llegaban y lo acusaban y lo sacaban. Imagínense, o sea, ¿cómo se puede vivir tranquilo así?
Fue encarcelado durante un largo invierno en una cárcel inmunda por cargos no verificados. A pesar de todo, mantuvo la responsabilidad de dirigir la iglesia, preocupándose, orando y planeando por el bienestar de su familia y sus hermanos santos. En el versículo 4 de esta sección, el Señor le dice que continúen sin cesar la obra del templo. Así dice el versículo 4. En 1842 empezaba tanto para el profeta como para los miembros de la iglesia una etapa de persecución que bien pudieron poner la excusa de dejar de trabajar en un edificio que tal vez nunca llegaría a usarse. Sí, el templo de Nabú nunca lo usaron. Por cierto, la última etapa de la construcción del templo se terminó después que se tomó la decisión de evacuar Nabú en 1846 a cargo de Brigham Young. No obstante, durante toda la persecución se dieron grandes bendiciones e investiduras para sostener a la gente en los años de sufrimiento y muerte que les reservaba el futuro, ya que transcurrieron 31 años antes de que se dedicara otro templo. Después que salen de Nabú, 31 años después, los santos no tienen templo. Así como lo escuchas. Después del templo de Nabú pasaron 31 años para que tengan un templo. En 1877, si te gusta la historia, toma nota, se dedicaría el templo de St. George, no el templo de Salt Lake o el templo del lago Salado, sino el templo de St. George o San Jorge, como quieran en español. Pero bueno, se tiene que pronunciar en inglés porque no se traducen los nombres, ¿verdad? En este caso no se traduce porque es un nombre de una ciudad, St. George, y así se llama el templo. El primer templo construido en Utah es St. George. Tiene nombre inglés porque los que vivían en ese lugar eran venidos de Inglaterra. Entonces le pusieron St. George. Luego, a partir del versículo 6 de esta sección, se habla de la forma del bautismo por los muertos. La obra vicaria se dice que tengan un registrador. La iglesia cuida mucho los registros y están bien almacenados y registrados. En el versículo 7 se dice, lo que atéis en la tierra será atados en los cielos. También dice el versículo 7. Ese es por este poder que el esposo y la esposa quedan sellados en un vínculo eterno de matrimonio. Es por este poder que se forja un vínculo que une a los hijos con sus padres. Este es el santo poder que se ejerce en el templo. Es el poder que valida todas las ordenanzas en la iglesia. Esta es la autoridad suprema en el reino de Dios. Esa es la gran autoridad que restauró Elías el profeta. Finalmente, los miembros de los 12 apóstoles fueron investidos y se les confirió la autoridad para sellar, la cual jamás se perdería y podía continuar la predicación del Evangelio. El Señor reveló estas cosas cruciales al profeta José Smith solo unos meses antes de su martirio. El versículo 8 dice, estoy a punto de restaurar muchas cosas pertenecientes al sacerdocio. Durante la etapa de Nabú, que estuvieron los santos, el Señor otorgó conocimiento y llaves para el casamiento temporal y eterno, ordenanzas sagradas, investiduras y bautismos por los muertos. Ya lo está revelando el Señor. Veremos en la próxima semana qué más revela. ¿Ok? Ya el Señor va revelando poco a poco más temas profundos. Los primeros bautismos por los muertos efectuados en el templo de Nabú, que aún no se había terminado, comenzaron a efectuarse el domingo 21 de noviembre de 1841. Es decir, los que se registraron porque antes ya habían realizado más bautizos, pero no se registraron, así que volvieron a efectuarlo. ¿Y qué se haría con esos registros? Archivar. Todos estos datos están archivados en el templo. Antes de que se terminara el templo de Nabú en 1846, los santos se reunían afuera, a menudo, frecuentemente cerca del templo, para escuchar al profeta José y a los demás líderes de la iglesia, dar los sermones. A veces asistían miles de personas a esas reuniones. No eran cientos, sino miles. En la época del profeta José, el mormonismo creció mejor al aire libre. Esto se debió a que no lograron construir un edificio lo suficientemente grande para albergar a los santos antes de la muerte del profeta. El presidente Joseph Smith
hijo de Hiram Smith, sobrino del profeta José Smith, dijo, recuerdo cuando era niño, él llegó a ser presidente de la iglesia, pero él dijo, cuando fue profeta, él dijo, cuando era niño, recuerdo muy bien haber asistido a una reunión en esta arboleda cerca al templo. Se había estacionado un carromato frente a la audiencia y el profeta José estaba de pie en el palco hablando, cuando empezó a llover. Una o dos personas se levantaron y lo protegieron con paraguas. Muchos no tenían paraguas y era muy molesto y desagradable estar sentado allí, pero recuerdo muy bien, aunque yo era muy pequeño, que nadie se levantó del suelo mientras él hablaba. Fin de la cita. Así eran las charlas, las conferencias, los sermones que daba el profeta. ¿Te imaginas? Bajo lluvia. Ay, hermano, bajo lluvia, qué bonito. Bonito, pues vas a ver. Quiero que veas una lluvia en Estados Unidos. Una lluvia en Estados Unidos parecen que caen cubetas. ¿Cómo le llamas? Cubetas, baldes, regaderas que te caen de agua. Imagínate así escuchar. Y escuchas ahí los truenos encima, los relámpagos ahí. Bonito, ¿verdad? Pero aún así, pues si escuchas a tu profeta, nadie se movía. Esa es la historia. Esa es la historia de los santos, de los pioneros. Y tú ahora tienes la dicha, mi amigo, y lo digo con todo cariño y aprecio, de inactivarte, de estar fresita. Fresita pues quiere decir, ay no, este domingo no voy, ay está lloviendo, creo que va a ser calor. Mi amigo, ¿dónde estamos? Tenemos que cambiar nuestra actitud. En el versículo 10 el profeta menciona que deseaba hablar del bautismo por los muertos, es decir, la obra vicaria. Llegamos a la sección 128, conocida como el bautismo por los muertos. Las cartas que constituyen la sección 127 y 128 se escribieron con solo 5 días de diferencia. Por lo tanto, el contexto histórico es esencialmente el mismo para ambas. La historia es la misma. La sección 128 es otra carta aún más grandiosa. Aquí el profeta expande la doctrina. Cada barrio debe tener un registrador. Todo debe llevarse a un registro general de la iglesia. Y cita a Pablo, a Juan, a Hebreos, mostrando que el bautismo por los muertos es una práctica apostólica. Lo más impresionante es la frase, ellos sin nosotros no pueden ser perfeccionados, ni nosotros sin ellos. Esto cambia todo. No solo ayudamos a nuestros antepasados, ellos también nos ayudan a nosotros. La salvación es personal, pero la exaltación es familiar. Y en el templo, esa cadena une a vivos y muertos, padres e hijos, generaciones completas. José termina casi cantando de gozo, describiendo el sonido de trompetas y ángeles que participan en esta obra. Es como si nos dijera, esto es lo más grandioso que podemos hacer, unir a la familia humana bajo Cristo. Qué hermoso. Esta sección empieza diciendo reanudo el tema del bautismo por los muertos. ¿Por qué es lo que parece ocupar mi mente? José recibió una revelación sobre los muertos. Le habían preguntado muchas veces, ¿cuál es la condición de los muertos, aquellos que vivieron y murieron sin el Evangelio? José Smith expandió la visión de la obra por los muertos. Los registros terrenales deben coincidir con los registros celestiales. Pues bien, al inicio había un desorden por la emoción de saber que uno se podía bautizar por sus familiares fallecidos. ¿Te imaginas? ¿No hubieses hecho lo mismo? Tus padres, abuelos, hermanos, sus seres queridos que han fallecido mucho, más en ese tiempo que las personas fallecían muchísimo, las mujeres fallecían al dar a luz, los hijos morían al nacer, morían cuando eran niños. La edad promedio, para que tengas una idea, de vida en esos tiempos era llegar a 50 años. Si llegabas a 50 años ya te dabas por satisfecho, porque habías llegado a la edad máxima de la vida. Es decir, la muerte estaba muy cerca de las personas. Ahora, los santos al oír esta revelación hicieron los bautizos, pero los hombres se bautizaban por mujeres, las mujeres por hombres, es decir, no se respetaba el género.
Poco a poco se reveló, por medio de los siervos del Señor, que las mujeres debían bautizarse por mujeres y los varones por varones, pero los detalles completos de este orden no se revelaron hasta después de los días de José Smith. Luego se habla de que haya un registrador que tome nota de los bautizos, y hasta el día de hoy eso se cumple. Tanto los bautizos por uno mismo, en las fichas se anota la fecha que se bautizó, la persona que lo efectuó, los testigos que vieron el bautizo, todo eso se registra y está en los archivos de la iglesia, y también los bautizos en el templo. Hay un registrador que lleva los datos de los bautizos realizados. Luego el profeta menciona a Juan que escribió Apocalipsis, donde se dice que los muertos serán juzgados por los libros de la vida, donde están todas sus obras. La obra del templo no puede realizarse en el cielo, sino en la tierra, mi amigo. Difícilmente habrá tiempo suficiente durante los 1000 años del milenio para atender los casos pues especiales de aquellos cuyos registros han sido destruidos o pasados por alto. Son 6000 años de vida en los que miles de millones de personas han ido y venido a la tierra. Solo tenemos registros de los últimos 400 años. Y son 6000 años, imagínate. ¿Cuánta gente? ¿Cuántos espíritus? Por lo tanto, gran parte del milenio debe reservarse para quienes necesitan que se haga la obra y que vivieron en épocas en las que no se llevaban registros o para las cuales no existen registros. Además, las 10 tribus de Israel también deben traer sus registros para su propia obra del templo. Esto también tendrá una alta prioridad en el milenio. Solo imagínate bautizarte por todos los chinos, que son millones de millones. Es todo un trabajo inmenso. Así que habrá mucho trabajo por hacer en el milenio. Sí, por todos los espíritus muertos. Por cierto, solamente para comentarte, ¿verdad? Y tengas siempre un tema de qué hablar. ¿Quién fue la primera muerte, la primera persona que falleció en la historia? ¿Mm? Nada más y nada menos que Abel. ¿Te imaginas a Abel yendo al mundo de los espíritus? ¿Quién iba a estar ahí? Abel solito. No había más. ¿Verdad? Que no lo sabías. Piénsalo. Ya tienes un tema para conversar del Evangelio. El versículo 8 dice que serán juzgados por sus propias obras si es que ellos lo realizaron en persona, el bautismo, o bien por medio de sus propios agentes. El requisito para entrar al reino celestial es el bautismo. Ese es el boleto. No importa si se realizó en persona o indirectamente. No importa si fue agua fría, agua caliente. No importa si fue agua dulce, salada. En definitiva, no importa si la persona vestía de blanco o de marrón. Lo que importa es que la ordenanza se administra mediante el poder vinculante del sacerdocio. Así como escuchaste, no importa si no estuvo de blanco. El blanco solo es un símbolo de pureza. Pero si no hay una túnica blanca, el bautismo es válido si es en el debido proceso por alguien del sacerdocio. Espero que se entienda. El versículo 10 se repite de lo de Mateo, capítulo 16, versículos 18 y 19, que dice Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién o qué es la roca? La Iglesia Católica dice que Pedro es la roca, diciendo que la persona es la que dirige la iglesia o preside la iglesia. Por ello, los católicos reclaman la autoridad papal descendiente de Pedro. José Smith corrigió esto y dijo que la roca es la revelación y no la persona. Es decir, que la persona que dirija la iglesia es quien tenga la revelación. Ahora, esto tiene que tomarse con mucha cautela, porque Pedro es la roca, sí lo es, porque tiene el sacerdocio que le fue dado por Jesucristo y también tiene la revelación. Tras la ascensión de Cristo, la iglesia sería dirigida por Pedro, quien solo podía dirigirla por revelación, pues poseía las llaves del sacerdocio de Melquisedec. Este era el tema que el profeta José tenía presente cuando enseñó la doctrina de la roca de revelación. Pero luego vendría la apostasía, donde los sucesores, es decir, los sucesores de Pedro, perdieron esa revelación, y el sacerdocio por la que solamente quedaron hombres, es decir, sin sacerdocio y revelación.
por más que digan que tiene el sacerdocio y revelación, y no la tiene. Es por eso que el 6 de abril de 1830 se restaura la iglesia y su profeta la dirige con revelación y sacerdocio. Los versículos 12 y 13 dicen que el bautismo por los muertos es una ordenanza simbólica. El Señor ha puesto en los templos la pila bautismal debajo del nivel del suelo o superficie de la tierra. Esto es simbólico, dado que los muertos están en sus tumbas y nosotros trabajamos por los muertos al efectuar los bautismos por ellos. Entonces, ¿de qué sirve el bautismo si no hay resurrección? Dice el versículo 16. Para aquellos que dicen, ¿por qué se bautizan por los muertos? La pregunta es, ¿de qué sirve el bautismo si no hay resurrección? Sabemos que el bautismo es la clave para entrar en el reino celestial, pero nadie puede calificar para ese reino sin un cuerpo resucitado y celestializado. En el versículo 17 y 18 podemos ver que el segmento más grande de la familia de nuestro Padre Celestial, que necesita nuestra ayuda, son nuestros parientes fallecidos. Suponer que nosotros, como miembros bautizados de la iglesia, podemos alejarnos de nuestros antepasados es la forma más segura de perder el derecho a recibir las bendiciones supremas que todos anhelamos con tanto fervor. El versículo 18 recalca que entre padres e hijos exista un eslabón conexivo de alguna clase. No podemos alcanzar la perfección sin nuestros muertos. Debemos buscarlos, debemos hacer por ellos lo que ellos no puedan hacer por sí mismos. Para que se tenga una idea de cómo debemos avanzar en esta obra, tomemos nota de estos datos en 1994. En ese año la iglesia realizó investiduras vicarias en el templo para unos 5,5 millones de personas fallecidas. Pero durante ese año fallecieron cerca de 50 millones de personas. O sea, estoy hablando a nivel mundial. La iglesia hizo obra vicaria por 5,5 millones. ¿Y cuántos nacieron en ese año? Perdón, ¿cuántos fallecieron? 50 millones de personas. ¿Te imaginas? Es decir, que quedaron en el vacío 45 millones. Ahora, ¿te imaginas cada año que pasa? Sigue en aumento. Así que tenemos que seguir avanzando la obra vicaria. Tenemos que avanzar. Mucho por ellos. Hay mucho trabajo que hacer. En el versículo 20 dice una voz dando a conocer a los 3 testigos que darían testimonio del libro de Mormón. ¿Quiénes fueron? David Whitmer, Oliver Cowdery y Martin Harris. En estos momentos estaban ellos excomulgados, que ya lo he mencionado, pero nunca negaron su testimonio. José Smith dijo de ellos: oímos una voz proveniente de la brillante luz sobre nosotros que decía: estas planchas han sido reveladas por el poder de Dios y han sido traducidas por el poder de Dios. La traducción que han visto es correcta y les ordeno que den testimonio de lo que ahora ven y oyen. Fin de la cita. El profeta en el versículo 22, el profeta José Smith, a pesar de estar en dificultades y escondido, animó a sus fieles seguidores con estas conmovedoras palabras: hermanos, ¿no hemos de seguir adelante en una causa tan grande? Avanzad en vez de retroceder. Valor, hermanos, y adelante a la victoria. Fin del versículo. Esta sección, mi amigo, nos enseña que la obra vicaria es el corazón de la restauración. Une el cielo y la tierra, las familias y las generaciones. También aprendemos que Dios preparó, antes de la fundación del mundo, mecanismos para que nadie quede olvidado. La obra del templo y las ordenanzas vicarias son parte de la amplia provisión divina. La obra por los muertos es prueba de que el plan de salvación es inclusivo, eterno y lleno de esperanza. Dios es un Dios de orden. Lo que se registra en la tierra, si se hace con autoridad y fidelidad, queda registrado en los cielos y será válido para la salvación. ¿Qué aprendemos para nuestra vida? Como en la sección 125, lo importante no es dónde vivo, sino cómo vivo. Yo puedo ser Sión en mi casa, en mi barrio, en mi ciudad. Como en la sección 126, debo buscar un equilibrio. Si sirvo en la iglesia, pero también sirvo en mi hogar. Ambos son eternos. Como en las secciones 127 y 28, ¿qué aprendemos? Que debemos valorar la obra del templo.
Es la oportunidad de bendecir a mis antepasados y ser bendecido por ellos. No hay nada más poderoso para unir el cielo y la tierra que la obra vicaria. Estas secciones, aunque pequeñas, son tesoros. Nos enseñan que Dios organiza a su pueblo con sabiduría, que se preocupa por nuestras familias y que ha abierto un camino para que todos, vivos y muertos, tengamos acceso a la salvación. Testifico que esta es la obra de Dios, que cada ola de adversidad también puede acercarnos más a Él, tal como lo vivió José Smith, y que participar en la obra vicaria nos conecta con lo más sublime del plan eterno: ser una gran familia unida en Cristo. Te cuento brevemente una historia. Cuando fui misionero conocía a a unos jóvenes, eran como 4, y varones ellos, hijos, miembros de la iglesia, activos, 100%, con liderismo. Su madre, ellos habían sido misioneros, grandes misioneros, buenos líderes, y su madre era miembro de los Testigos de Jehová. Es decir, su casa, y así como lo digo y lo menciono, estaba prohibido hablar de religión. ¿Por qué? Porque era una discusión terrible. El Evangelio, en lugar de unir, los apartó. Cuando nosotros conocimos, porque fuimos a conocer a estos hermanos, no sabíamos que la mamá era testigo. Y la mamá nos recibió. Al recibirnos, sin saber nosotros, pensando que era miembro, luego nos enteramos que no era miembro. Ella nos hizo una pregunta muy amablemente, sentados dentro de su hogar en su sala. Nos dijo: Elderes, ¿qué puedo hacer? Escucha bien lo que nos dijo, ¿eh? ¿Qué puedo hacer para que cuando yo muera, mis hijos no se bauticen por mí? Ella no era miembro de la iglesia. Pero como tanto hablaba del Evangelio, los hijos le dijeron: mira, mamá, está bien, no te quieras bautizar. Sí, nunca me voy a bautizar por ustedes, o con ustedes, o en su iglesia. Perfecto. El día que mueras, nosotros te bautizamos. ¿Cómo? ¿Qué cosa? No, 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 eso no puede ser, dijo la hermana. Esto no puede ser. Dijo: bueno, así será. Entonces, cuando la hermana nos conoció a nosotros, fuimos a su casa, estábamos conversando, ella dijo: ¿qué puedo hacer? ¿Qué firmo? ¿Cuánto pago? Miren, hasta ese nivel llegó. Dígame qué tengo que hacer, con quién hablo, qué hago, qué documento hago, qué tengo que hacer, para que cuando yo muera no me bautice, porque mis hijos han dicho que me van a bautizar. A veces en la vida así de ciegos estamos. ¿Tú te imaginas esa hermana que ya supongo a estas alturas de la vida se habrá fallecido? ¿Qué dirá ahora? Bueno, que dicho sea de paso, sus hijos tan amablemente y buena gente, por más que tenga ese pensamiento la mamá, se habrá bautizado. ¿Qué habrá dicho ahora? ¿Qué dirá ahora en el mundo de los espíritus esa hermana? La obra vicaria, mi amigo, une familias, une personas, une corazones. Así te rehuses, los une. Si tú tienes un familiar que no es miembro, espera que fallezca. Bautizar, lo bautizarás y obviamente que conocerá el Evangelio en el otro lado. ¿Se arrepentirá? Pues bueno, es parte de su vida de él. Pero nosotros podemos realizar la obra vicaria. Hermoso. Hermoso evangelio que conocemos y tenemos. Nadie más en el mundo hace obra vicaria. ¿Te imaginas eso? Dime si no estás en la iglesia verdadera. Estaba pendiente de hablar un poquito de la Sociedad de Socorro y te cuento. La idea de poder formar u organizar la Sociedad de Socorro surgió de Margaret Cook, una costurera que trabajaba para Sarah Kimball. Mira toda la información que te la doy, ¿eh? Y que no es muy conocida. ¿Y quién era Sarah Kimball? Una mujer muy adinerada. Ella se dio cuenta de que estaba haciendo un enorme esfuerzo para construir el templo y que los hombres que trabajaban les faltaba camisas o ropa para el trabajo. Y lo primero que hicieron fue crear una sociedad de costura. Era normal en esos tiempos crear sociedades. Las mujeres lo hacían. Había sociedades de cuidado de los pobres o enfermos, sociedades de siembra, sociedades misioneras. Al crear este grupo de costureras,
estaba la esposa de Sidney Rigdon. Y ella conocía a Elisa Snow. Y Elisa era la hija de un juez de paz. Y ella había sido su secretaria de su padre, por lo que sabía por lo menos redactar una constitución de una sociedad, la sociedad de costura que se le pidió. Así que, así empieza la organización de la Sociedad de Socorro. Elisa, al escribir la constitución de la sociedad, se la lleva a José Smith porque quiere obtener su aprobación. José Smith dice, esta es la mejor constitución que he visto, pero tengo algo mejor para ti. Quiero que me reúnas a todas estas mujeres y las lleves a la casa de reunión, y el 17 de marzo de 1842 habían reunidas entre 21 y 22 mujeres, y José Smith las organiza según el orden celestial. Luego las mujeres dijeron que la iglesia nunca estuvo completamente organizada hasta que las mujeres lo estuvieron. Ahora, el nombre luego lo cambiaron. John Taylor creyó que debía llamarse Sociedad Benéfica y M. Smith dijo que no, porque ese nombre ya existía. Así que desde el inicio, M. Smith fue elegida y votada como presidenta. Ella era la dama elegida que dice en la sección de Doctrina y Convenio, sección 25. José Smith dijo que su propósito es el doble de la Sociedad de Socorro. ¿Cuál? Aliviar a los pobres y salvar almas. ¿Quieres saber algo más? Emma fue la dama elegida para José. La familia de Emma era una familia muy unida. Sus hermanos, cuando se casaron, se quedaron a vivir en los alrededores de los papás de Emma Smith, es decir, cerca a ellos. Pero Emma Smith no. Ella se fue de casa y José no era bien visto. Y como todo papá de Emma, estaba preocupado que su hija esté con José y José no lo pueda mantener. Cuando Emma se entera que su padre ha fallecido en 1841 y no lo había visto por estar en constante mudanza, Emma, al oír que su padre había fallecido, inmediatamente fue bautizada en el río Mississippi. Ella se bautizó por su papá. Poderosas historias te las cuento que vale la pena saber porque nos fortalece. Ese es el objetivo de la clase, fortalecer nuestra fe y nuestro testimonio, saber que estos pioneros hicieron la iglesia que tanto queremos, que tanto amamos y que tanto tenemos fe. Gracias, hermano. Gracias, hermana. Gracias, amigo, amiga, por escucharnos. Gracias por seguirnos y gracias por haber disfrutado una maravillosa clase. Espero que te pueda ayudar en tu vida. Espero que me dejes tus comentarios, si tienes alguno, algún testimonio. Muchas gracias por ello. Siempre los leo, siempre los comento. Te espero la próxima semana para seguir aprendiendo y seguir disfrutando del Evangelio.